vives en mí. ¿A dónde iré fuera de ti? Si hoy vivo es porque vives en mí. Las heridas en mi interior sanaron por tu amor. Y las heridas en mi interior sanaron por tu amor. Sobre mí. Tú eres mi refugio, escudo protector. Puedo vivir confiado, eres mi Dios. La luz que me ilumina cuando hay oscuridad. Descanso en tu palabra que es la verdad. Tú eres mi refugio, escudo protector. Puedo vivir confiado, eres mi Dios. La luz que me ilumina cuando hay oscuridad. Descanso en tu palabra que es la verdad. Sobre mí, tu presencia está sobre mí, sobre mí. Así es, su presencia está sobre nosotros, está con nosotros y es por nosotros, porque su Espíritu Santo quedó en esta tierra para consolar a su pueblo, para fortalecerlo, para equiparlo, para llegar a momentos como los que usted pueda estar atravesando y el Señor le recuerda que usted no está solo, que su Espíritu está sobre usted para fortalecerlo. El Señor Jesús se fue al cielo, está intercediendo por usted y por mí, como lo dice Hebreos, pero Él antes de irse nos dejó bien claro que vendría otro consolador. Usted puede estar viendo este estudio como superar los fracasos de la vida, porque tal vez está pasando por algún momento difícil, por algún momento duro, y nunca podemos perder de vista que el Señor está con nosotros y está su Espíritu Santo para fortalecernos y equiparnos. Esta es la segunda clase que estamos teniendo de este estudio que estamos llevando de 4 semanas, cómo superar los fracasos a través de la vida de Manasés y de David. Hoy es la segunda parte de estudiar a un personaje bíblico como Manasés, un rey, que su historia lo podemos encontrar en Segunda de Reyes 21 del 1 al 18 y Segunda de Crónicas 33, del cual me quedo en Segunda de Crónicas 33. Para los amigos que nos vieron en la primera parte, se recordarán que me quedo con Crónicas porque Crónicas nos da una parte importante de la vida de Manasés, como es lo que nosotros encontramos en el versículo 10.
y en el versículo 11 específicamente y el versículo 12 la oración que Dios hizo a Manasés, que Manasés hizo a Dios, perdón, y cómo trae restauración. Porque el primer aspecto sobre el cual nosotros debemos de recordar es que para superar los fracasos tenemos que entender que son temporales, que el fracaso es con respecto a una situación, con respecto a algo que usted está viviendo, mas no así su vida. Su vida nunca va a ser un fracaso cuando usted ha entendido que usted no lo define una situación, que a usted no lo define un divorcio, una enfermedad, un diagnóstico, eh, un declive económico, una pérdida material, emocional, nunca. A partir de ahí usted tiene que identificar su identidad y recordar que su identidad como hijo de Dios siempre está protegida, lavada por la sangre de Cristo y por ese amor eterno e entrañable con el cual el Señor Jesús nos amó, el Padre nos amó y el Espíritu Santo nos ha amado y nos amó aún antes de nacer. Es que nos amó en la eternidad, nos amó en esa eternidad maravillosa en la cual la Santa Trinidad siempre están en un presente continuo, en una perfecta eternidad. Bien, recordemos entonces un poquito acerca de la vida de Manasés, ¿verdad? Que el reinado de Manasés, dice la Biblia, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Dios, delante de los hijos de Israel. Y pues bien, habíamos visto en la clase pasada algunos de los grandes aspectos y de los grandes horrores que Manasés cometió como rey, como por ejemplo que hizo todo lo contrario a su padre Ezequías, el cual fue un hombre justo, fue un hombre recto, inclusive como veíamos en la clase pasada, Dios le dio a Ezequías, le concedió 15 años más de vida y fueron los 15 años en los cuales pues nació Manasés. Por lo tanto, Manasés disfrutó de un buen ejemplo, disfrutó de un padre piadoso, de un hombre justo que le enseñó a amar a Dios, a derribar altares, a no tener ídolos. Entonces no podemos decir que fue un ejemplo paterno lo que llevó a Manasés o un ejemplo materno, no nos dice la Biblia de la parte materna, mas sí, sin embargo, muy marcado de ese ejemplo maravilloso que le dio su padre. Pero él traía en su corazón el desviarse, el desvincularse de toda verdad escrita en la palabra de Dios. Inclusive dentro del tiempo hermoso por el cual fue un tiempo de bonanza para el pueblo de Dios, es que Ezequías, su papá, estaba siempre siendo aconsejado por Isaías y Miqueas, grandes profetas de Dios. Se dice que Isaías es el profeta mesiánico por las cosas que él habló de la palabra de lo que iba a acontecer con el Mesías, con el Señor Jesús. Y encontramos uno de los libros más hermosos, bueno, es que la Biblia toda es hermosa, ¿verdad? Pero profecías tan hermosas y tan conmovedoras, pero a la vez tan fuertes en el libro de Isaías. Pues bien, consejeros de su papá. Manasés creció con esa instrucción y viendo a su papá siendo aconsejado por profetas, dentro de ellos profetas como, repito, David, Isaías y Miqueas. Mas, sin embargo, cuando su papá muere y Manasés tiene alrededor de 12 años de ser virrey, él ya toma el gobierno y dentro de las cosas que dice la palabra de Dios es que él empieza a hacer lo malo ante los ojos del Señor al punto que reconstruye nuevamente todo tipo de idolatrías, como lo había hecho su abuelo Acab, un hombre muy malo, de los hombres más malos mencionados en la Biblia para el pueblo de Israel, que construyó altares a Baal, y él aquí inclusive
vuelve a retomar el construir esos altares y trae otro tipo de idolatría, dentro de ellos el culto al- a, a lo que habla acá a las estrellas, como lo menciona en Segunda de Crónicas 33. 6 que dice y observaban los tiempos, miraban en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a divinos y cantores. Se extendió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Inclusive pasó por fuego a sus hijos, es decir, a su hijo, el varón. Y pasó dice el versículo 6, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Inom. A sus hijos los mató como un sacrificio a dioses paganos, fuera de todo lo que él había aprendido. A veces, amigo o amiga, es muy duro, pero no tiene que ver con lo que otros nos dijeron, no tiene que ver con lo que otros nos enseñaron, con el mal ejemplo de otros o con las situaciones, tiene que ver con nuestras propias elecciones. Manasés hizo una elección y se fue y se inclinó por todo lo malo. A veces he tenido que hablar ah, tal vez con personas a las cuales duramente llegamos a la conclusión que no fue su papá, su mamá quienes le llevaron a cometer eso, fue su propia voluntad. Y en Apocalipsis lo habla y lo menciona como de nuestra propia naturaleza nosotros vamos a desear lo malo, como de nuestra propia naturaleza nosotros vamos a querer hacer lo malo, aun y cuando ya el Señor ha dado un estate quieto, como decimos nosotros, a Satanás, pero hay personas que van a estar van a estar ahí deseando y eso me parece que en el versículo 20, en el capítulo 20 de Apocalipsis, ¿verdad? Cómo esta gente por su propio deseo, por su propia voluntad busca y aborrece al Señor y todo lo que en él Dios ha generado, ¿verdad? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado porque a veces nosotros queremos echarle esa culpa a la gente y hay una triste realidad, a veces son nuestras propias inclinaciones, a veces es que dejamos que esas inclinaciones, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, vengan y nos gobiernen, como bien lo vimos en Génesis 2, cuando es la caída de Adán y Eva. Son nuestras propias elecciones, muchas veces, algunas veces, y puede ser que sea la mayoría de veces. Porque al final, amigo, siempre tenemos la elección, siempre será una elección, siempre será la forma en la que usted quiere percibir las cosas, la forma en la que usted quiere ver las situaciones. Entonces, esto lo encontramos en Manasés y lo tocamos en la primera lección. Ahora déjeme compartirle lo que quiero traer a usted en esta segunda enseñanza de esta semana. Muy bien, entonces, hacemos el repasito que veníamos haciendo, ¿verdad? Que usted aquí lo está viendo y vamos a ver la segunda parte, cómo superar un mal comienzo. ¿Cómo podemos superar nosotros un mal comienzo? Porque aquí el tema no es si tuviste un mal o buen comienzo. El tema es poder superarlo, porque al final hablábamos la semana pasada que todos debemos de prepararnos porque en la vida vamos a vivir de 2 a 3 situaciones altamente comprometedoras con nuestra salud mental y emocional, perdón, y física, porque tiene que ver con eventos que pueden ser devastadores para nuestra vida. El tema no es si pasamos o no por valles, el tema es cómo nosotros nos enfrentamos ante ellos. El tema no es si iniciaste bien, el tema es si vas a acabar bien la carrera de tu vida. Aquí no se trata si vos fuiste una muy buena mujer, un muy buen hombre, un buen siervo, una sierva del Señor, una jovencita, un jovencito muy bueno y ahora estás mal. El tema es cómo quieres terminar, el tema es cómo quieres finalizar.
Pues bien, no se trata si tuviste un buen matrimonio y después un mal matrimonio, no, cómo vas a terminar tu vida en temas de pareja, en temas de relaciones laborales, en temas de tu vida como mujer y como hombre integral. Por eso hoy lo que decimos es acabar bien. ¿Cómo puedes acabar bien? Bueno, lo primero que tenemos que nos habla es el verdadero arrepentimiento. Y hoy quiero trabajar en este momento esta palabra que usted encuentra acá, arrepentimiento. Ujú. Lo vamos a marcar aquí el arrepentimiento. ¿Lo ve? Ok, muy bien. Bueno, ¿qué significa arrepentimiento? Significa permanecer alejados de todo aquello que corrompe mi caminar con Dios. Que usted pueda mantenerse alejado de todo lo que tenga que ver con que a usted lo aparte de Dios. Significa permanecer alejado de compañías donde tengamos la tendencia a tropezar y caer, dice el escritor de esta segunda parte, que usted pueda mantenerse alejado de esas compañías que le hacen a usted caer. Vamos a un bar y nos tomamos algo y nos aliviamos, pero eso abre el que usted después no pueda dejar de tomar, o bien sea un tomador social o un consumidor de algún tipo de droga, o bien que usted tenga el hábito de que en momentos de relajarse pone películas o videos que usted sabe que lo pueden incitar y llevarle a ver otro tipo de películas con otro tipo de audio y otro tipo de tono sexual y terminará usted en la masturbación, en la promiscuidad, en el adulterio, en la fornicación, producto de que usted no buscó el alejarse de todo aquello que tendría una tendencia a tropezar y a caer. Si usted está buscando fortalecer su vida en temas de relaciones, tenga cuidado a dónde quiere ir usted a buscar vida social. ¿A dónde quiere ir? Si usted quiere ser una mejor persona que perdona, ¿a dónde está yendo usted para ejercitarse en ese perdón? La palabra de Dios dice que debemos de buscar la paz y seguirla. El verdadero arrepentimiento, amigo y amiga, es permanecer alejado de compañías, permanecer alejado de todo aquello que corrompe su caminar con Dios. Significa permanecer alejado de películas, ajá, de videos, sí, de libros, claro, de revistas, ok, y de ciberespacios, ay, 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 que nos alejan de la santidad en nuestra vida, sin la cual nadie verá a Dios. En Mateo 3:8, y vámonos un momentito allí a Mateo 3:8, no pierda de vista em, el libro de Crónicas donde nosotros estamos. En Mateo 3:8, Juan el Bautista dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que se vea que usted cambió su vida, que usted ya no es la misma persona, porque usted ya no habla, no se expresa, no siente ese odio, esa amargura, de su boca no salen esas palabras tan, tan terribles. ¿Por qué? Porque usted está dando frutos. ¿Frutos de qué? De arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento implica un cambio fundamental de perspectiva, o sea, de la forma como usted observa, interpreta el mundo. Ya usted no puede venir a decirme, depende de lo que usted me diga, porque si lo vemos a nivel social, no, no, mi amigo, mi amiga. El verdadero arrepentimiento no lleva un cambio de perspectiva más que lo que la palabra de Dios nos da. Es un cambio fundamental en la manera de pensar, como dice Romanos 12. Pensamos como Dios quiere que pensemos y tenemos la actitud, que son estos frutos de arrepentimiento,
que son fundamentales en ese cambio. Hay una firme determinación de guardar nuestra vida para Dios. Podría hacerlo. La verdad es que podría tirarme esa canita al aire. La verdad es que podría ver esta película, este video que nadie lo ve, nadie me está viendo, mi esposa duerme, yo podría verlo, mi esposo duerme, yo podría ver estas cosas, yo podría ir a este lugar, podría ir a visitar este motel, hacer esto, podría, pero entiendo que es una determinación que yo tengo en mi corazón de alejarme de todo lo que nos hace débiles y nos hace rendirnos ante el pecado. No, yo no puedo estar ahí porque yo sé que yo soy débil. Yo sé, como dicen, las pulgas de las que tengo que rascarme. Y ya a estas alturas de la vida, amigo mío, usted ya sabe cuáles son esas pulgas de las que usted tiene que rascarse. Yo ya sé cuáles son mis pulgas. Oh, sí, sí que las sé. He tenido que lidiar con ellas en mi pasado. Conozco que es una debilidad que tengo, por lo tanto me mantengo alejado, porque como dijo Pablo, el que cree estar firme, mire que no caiga. Y porque mi vida, el arrepentimiento me lleva a alejarme. Y porque entiendo, vean qué importante lo que dice segunda de Pedro 2:19. Segunda de Pedro 2:19 dice que en la parte B, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que le venció. El Señor Jesús pagó un alto precio por su libertad, como para que usted sea esclavo de prácticas, de personas, de sentimientos, de emociones que le están dominando y que están lejos de la voluntad de Dios. Él pagó un alto precio. Por lo tanto, no sea vencido por esas prácticas, por esa manera de pensar, por esa manera de hablar, por esa manera de actuar, porque no lo digo yo, lo dice su palabra. Todo aquel que es vencido por alguno es hecho esclavo del que le venció. Todo hombre es esclavo de aquello que lo ha dominado, dice la versión Dios habla hoy. Así que tengamos muchísimo cuidado. Pues bien, empezando en este tema, encontramos que Manasés, ahora sí, vámonos a Segunda de Crónicas 33, versículo 9, 10, 11, 12 y 13, ¿le parece? Dice, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. También se nos deja ver que ese atados inclusive le pusieron un anillo en su nariz, símbolo de que él era un esclavo y que viviría la vergüenza de ser un rey que iba a ser avergonzado y exhibido públicamente para recordarle que él era ahora un esclavo, un rey esclavo. Bien, entonces, versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová, su Dios, ajá, humillado grandemente en la presencia del Dios y de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y ahí nos empieza a decir todos los cambios que él hizo de restaurar. Y si usted empieza del versículo 13 al versículo 20, o más que todo el versículo 19, encontramos que él tuvo un arrepentimiento por los cambios que hizo. Pero él hizo una oración de arrepentimiento, decirle, Señor, perdóname, Señor, confieso mi falta, Señor, auxíliame, Señor, socórreme. Señor, ahuyenta mis enemigos. Señor, sálvame. Señor, ten misericordia y piedad de mí.
Este tiempo que estuvo Manasés fueron 12 años que estuvo en cautividad, siendo avergonzado, humillado, donde fue torturado. No fue fácil para él. No estamos hablando que fue de la noche a la mañana, un par de días. No, 12 años que vivió él siendo avergonzado, humillado. Claro, fue un hombre que hizo lo malo y que como veíamos la semana pasada, Dios le había hablado muchas veces. Como decíamos la semana pasada, a veces pueden venir situaciones en nuestra vida producto de que nosotros no escuchamos las alarmas de Dios, no escuchamos las alertas de Dios y pues después viene el juicio. Hay otros casos como Job en el que somos probados porque así lo dispuso Dios, pero en todos los casos siempre lleva el construir en nosotros una fe suprema, una paciencia y el poder ser edificados y fortalecidos. Pero sí, hay momentos en los que pasamos por situaciones, pues porque Dios nos está probando y no necesariamente porque nosotros lo provocamos, como en el caso de Job. Pero tenemos el caso pues de Manasés y de otros como el pueblo de Israel que fue que no quisieron escuchar, como bien lo dice en el versículo 10, mas ellos no escucharon, como lo dice Jeremías 6:17 y como lo dice Isaías y otros, donde ellos resisten a Dios. Y aquí es donde Manasés viene y busca ese arrepentimiento. ¿Qué encontramos también en este tema de cómo superar un mal comienzo? Bueno, Segunda de Crónicas 33:12 nos dice que la recuperación empieza con la vergüenza, ¿sí? Con la vergüenza. A veces hay situaciones que ustedes y yo, eh, por desobediencia, tenemos que pasar por un tiempo, por un proceso de pulir nuestra vida y la vergüenza no siempre traerá humildad al corazón para hacer un verdadero cambio, pero puede ser un buen comienzo si hay dolor y amor en el corazón de quien cometió la falta. ¿Y por qué digo dolor y amor? Porque cuando usted ama con el amor con el que el Señor nos ha amado, nosotros podemos entender que tal vez necesito pasar por esta situación para poder cambiar mi perspectiva de cómo miro a mis hijos, de cómo miro la vida, de cómo me miro a mí misma, de cómo miro el día con día. Siempre tiene que haber un poco de amor, bastante amor en nuestra vida, para que entonces esa vergüenza, a pesar del dolor, pueda producir en nosotros frutos de arrepentimiento. Es un buen comienzo cuando usted se siente dolido por lo que usted hizo, cuando usted dice, Dios, ¿cómo yo pude caer en este lugar? ¿Cómo yo pude hacer esto? ¿Cómo yo pude alejarme? ¿Cómo yo pude hacer esto y no te tomé en cuenta? Y por amor, y decimos, Señor, y tú tanto que me amaste, Señor, y tú tanto que has estado ahí. Posiblemente Manasés decía, yo aquí en este dolor, siendo esclavo, humillado por 12 años, y tú tanto que me amaste, tantas veces que me hablaste, tantas veces que utilizaste a mis padres, a mis amigos, a mi esposo, a mi esposa, al jefe, a la vida misma, Señor. Ok, bueno, ahí tenemos un buen comienzo. La humildad y la contrición, que es esa contrición en nuestro espíritu, son las llaves del corazón de Dios. Esta oración de Manasés no fue cualquier oración, fue una oración que conquistó el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque había humildad y estaba contrito. ¿Qué quiere decir esto? Que su corazón estaba humillado diciéndole, Señor, ten piedad. Esta oración que dice aquí en el versículo 12 del capítulo 33, que por eso me gusta Segunda de Crónicas, porque Reyes no habla de esta oración, solamente nos dice lo malo. Y dice, y lo que quiera saber está en Crónicas, vaya Crónicas, porque al autor no le interesaba como al cronista, que sí le interesa dejar allí
que Manasés hizo una oración de arrepentimiento. Oh, qué esperanzador es cuando usted y yo sabemos que una oración de humildad y de humillación delante de Dios siempre conmueven al Señor. Por lo tanto, nunca creamos que nuestro pecado es más grande que el amor de Dios, que lo que yo hice es más grande que el perdón de Dios. Nunca, porque vean que aquí encontramos al Señor viniendo a Manasés a escucharlo. ¿Sabe? Ese es el corazón de su papá y de mi papá, un corazón que está, que escucha y dice, ah, estas son las oraciones que siempre están allí, las que a Dios le gustan. Oh, estas son las oraciones, un corazón que le dice, Señor, he pecado contra el cielo, contra ti. Tal vez a nivel de sociedad, no, no he pecado, has dado tu canita al aire, has disfrutado, pero tú sabes que a nivel de la palabra no ha sido lo correcto, ha sido un fracaso. Fracasaste en ese tema, en esa toma de decisión. Oh Señor, he pecado. Por eso me gusta la oración del hijo pródigo. He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. No, no pequé ante la sociedad. Solo pedí lo que era mío y lo disfruté, pero sí he pecado delante del Señor y he pecado tal vez delante de mi padre, delante de mi madre, delante de mi pareja, delante de mis hijos, delante de mí misma, al tener esas prácticas, al abrirme a ese tipo de situaciones. Bueno, aquí es donde ese tipo de oración conmueve el corazón. Siempre pienso en Jonás, tan enojado que estaba, sabía que iba a ir a predicar a Nínive, pero le dice el Señor, me desvié para Tarsis porque yo sé que tú siempre vas a perdonar a aquel que te busca. Por lo tanto, por eso me desvié y tuvo que aprender una lección dolorosa 3 días en el fondo, allí en el mar, ¿verdad? En ese pez tan grande que, como decía la canción, vino un pez muy grande y ¡flum! Se lo tragó. Jonás, ¿por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Por eso al mar profundo la gente lo tiró, ¿verdad? Pero Jonás tuvo que aprender, humillarse y decir al final, Señor, tú eres Dios, tú sabrás por qué. No me toca a mí decir, sino saber que Dios es misericordioso. Estas llaves son las que usó Manasés y son las que ustedes y yo siempre podemos usar. Conlleva aceptación de la responsabilidad sin negación, y me gusta como lo dice el autor, sin excusas ni justificación o culpar a otros. No, no, no. Tampoco tiene súplicas especiales. No, es una responsabilidad de que, Señor, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, no soy digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Los pecados y el amor de Dios es ese aspecto tercero para superar un mal comienzo. Un amor que no muere, nos muestra Filipenses 1:6. Y vámonos a Filipenses 1:6 para que usted allí pueda ver lo que la palabra de Dios nos dice en Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No deja el Señor de estar ahí para usted y para mí. No deja el Señor de estar ahí, ¿verdad? Como dice el autor, aquel hombre que le dijo otra vez hablándome de Dios, otra vez, es que no me deja tranquilo el Señor, no, no te deja ni me deja a mí, no descansa. Por eso me gusta una canción que dice, tu amor me mueve, me conmueve. No hay montaña que no cruces, abismo que no vayas para encontrarme a mí. ¿Por qué? Porque su amor es eterno, es profundo, no deja al Señor. Mire, ahí donde está Manasés. Manasés hace esta oración tan hermosa y de estar ahí, bueno, no dice qué tipo de oración, sino que él se humilla y el Señor, como dice ahí, está persuadido, él está allí
Él está perfeccionando su obra en nosotros. La situación que estés pasando, repítelo conmigo, me está perfeccionando. No, no te está dejando. Para que te hundas, no, te está perfeccionando. No, 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 no te ha abandonado, te está perfeccionando, porque Él nunca nos abandona. Dice por aquí el autor, tendríamos motivos para estar aterrorizados si Dios nos hubiera escogido al principio porque éramos maravillosos. Y después le decepcionamos. No, no me escogió por ser maravilloso, sino que Él me escogió porque me ama. Así de simple, así de sencillo. Como dijo el Señor en Isaías, ¿podrá una madre olvidarse del hijo que dio a luz? Así yo no me puedo olvidar de ustedes. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Si el Señor no se puede olvidar del día que usted nació, que usted respiró, porque dice su palabra que nos dio soplo y aliento de vida. Él tiene el día que usted cumple años, porque es una fecha especial para Él, porque nació su hija, su hijo amado. La verdad es que nuestra aceptación original no dependió de nada que hubiera en nosotros. Tampoco hay nada en nosotros que le pueda revertir ese amor. Nunca generaremos nada lo suficientemente bueno como para decir que merezco o no aquello. Ah, ¿por qué Dios me hizo a mí esto si yo soy tan buena, si yo oro, si yo... No, no son tus obras, amiga, no son tus obras, amigo. Es misericordia y gracia. Somos pecadores perdonados, no debemos olvidarlo. Soy un pecador perdonado. Pero yo sé, como decía al principio, las pulgas que tengo, por lo tanto tengo que cuidarme. No puedo tener un concepto más grande de mí mismo del que debo. Y también no podemos meditar todo el tiempo en nuestra maldad, porque entonces nunca salimos de esa culpa de decir qué barbaridad. Debemos de abrazar esta realidad bañada de gracia, dice el autor, y seguir adelante con Dios caminando día con día, abrazando la verdad de que soy amada en el Señor Jesús, no por mis fuerzas, no por mis capacidades, no porque no haya cometido errores, sino porque Dios me ha amado eternamente. ¿Cómo puedes superar el fracaso? Entendiendo que Dios no te define como un fracasado, por lo tanto, tú jamás nunca permitas definirte a través de eso, que todo es temporal y que si tú te humillas y tienes un verdadero arrepentimiento, vas a encontrar paz en tu corazón para responsabilizarte de tal vez algunos actos, como encontramos en Job. Job no fue por maldad que buscó esto, pero Dios perfeccionó a través de este tiempo el concepto que Job tenía de Dios. Y por eso Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Después del proceso tan fuerte que Job vivió, cambió su concepto de Dios. Ese es el ejemplo de cuando Dios nos pasa por fuego y no somos nosotros los que hacemos pasar por fuego, como en el caso de Manasés, pero en ambos que estamos viendo, mismos resultados. Un carácter más perfeccionado a la medida del varón perfecto que es el Señor Jesús, una esperanza más pulida y una fe puesta en fuego que acrecienta y hace ver sobre qué estamos nosotros fundamentados. Gloria a Dios, ¿verdad que sí? Qué hermoso que nosotros entendemos estas verdades en nuestra vida. Qué importante es que usted y yo las tengamos aquí presentes. Pues bien, ahora hablemos un poquito entendiendo esto que vemos de Manasés y para ir viendo aspectos de cómo superarlo. Bueno, la adversidad puede asumirse como resistencia o superación, decíamos la semana pasada. ¿Quieres verlo como resistencia? En algún momento te vas a cansar. ¿Quieres verlo como superación? Entra en las etapas que tenemos de superación. Adaptarse, sobreponerse, recuperarse y superarse.
Antes de verlas un poquito, cada una de ellas, recuerda esto. Cuando se otorga protagonismo a los sentimientos en detrimento de la razón y la voluntad, dice Santos, se cae en un sentimentalismo vacío de inteligencia y puedes equilibrar la vida. Cuando la razón se lleva a un extremo, se hace que la vida sea rígida. El racionalismo ensombrece nuestra existencia y no hay espacios para el afecto, y esta llena la vida de imposiciones. Y la voluntad, si no va acompañada de inteligencia emocional, la vida se vuelve una obligación. Por eso aún y cuando estés pasando por esos 12 años de Manasés, de estar siendo afligido y usted siente que en este momento usted está viviendo algún tipo de aflicción en su vida, entonces recuerde que su vida no puede ser una obligación a través de todo hacerlo por la voluntad. No me nace, pero tengo que hacerlo, tengo que tener voluntad, perder inteligencia emocional y todo es una obligación. Si solo lo ves desde el punto de vista del racionalismo, ensombreces todo y todo es blanco o negro y no hay espacio para el afecto. Y aún en temporadas de vacas flacas tenemos que tener un equilibrio emocional. Debemos de evitar el sentimentalismo, el racionalismo y el voluntarismo, pues no nos dan una buena salud mental y nos estancan al salir y no nos permiten y nos estancan el que no podamos salir resilientes de las situaciones. La semana pasada decíamos que es resiliencia, según Santos 2019, la misma expositora de este enunciado, es la capacidad para superar las dificultades y los reversos de la vida. Sí, amiga, reversos de vida. Hay cosas que no estabas presupuestado tenerlo y sucedió que es un reverso en tu vida. Pero hoy te digo, vamos, resilientes, con Dios, en Dios, contigo y al lado de Él, puedes superar esos reversos. ¿Por qué? Porque no te vas a quedar atrapado en el sufrimiento y el dolor y podrás salir fuerte y airoso de esa vivencia. Muchas personas lo han hecho, lo han logrado. ¿Cuánto más nosotros con el Espíritu de Dios que nos anima todos los días? Todos los días. Bueno, las etapas de la superación, adaptarse. ¿Qué es adaptarse? Es aceptar la nueva situación, es aceptar que viva de una manera diferente a lo pensado. A eso me refiero. Bueno, tal vez no había pensado vivir de esta manera, pero tengo que reconciliarme con esta realidad. Sí, tengo un diagnóstico. Eso implicará que tal vez alguna parte de mi cuerpo no vaya a funcionar igual. Tengo una economía que decayó. Eso implica que voy a tener que hacer algunos ajustes. Tengo un trabajo en el cual ya no es aquel que tenía, pues hay que hacer algunos ajustes. Es aceptar que podría darse el que viva de una manera diferente a lo pensado. Es decirnos a nosotros mismos, es duro y difícil, pero voy a seguir viviendo. No se trata de la resignación, sino de mirar las metas y seguir. No se trata de decir, ya, ¿qué me queda? No, sino ver las metas y decir, bueno, tal vez tengo que hacer un giro, pero sigo con metas, sigo proyectado que lograré, tal vez no aquello de esa manera, pero que lograré avanzar, lograré avanzar. Vea lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también ha sido por Cristo, también fui, perdón, para lo cual fui también ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Una cosa
hago. ¿Qué dice? Una cosa hago. Extenderme, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Sí, cuando usted quiere superarse, usted va a tener que olvidar y entender que tal vez usted no vaya a vivir como había pensado vivir, pero se va a extender con metas, se va a extender con objetivos. ¿Por qué? Porque tiene un soporte, alguien que le motiva. Quien tiene un porqué soporta cualquier situación, dice Santos. Quien tiene un porqué en la vida, porque tengo hijos, porque tengo a Dios, porque tengo dones y talentos sobre los cuales quiero ver a Dios actuar por su misericordia, porque tengo esto, el otro. Todo aquel que tiene un porqué soporta cualquier situación. Punto número dos, bueno, sobreponerse es no dejarnos dominar por la pena, la culpa o el error y mirar hacia el futuro. Otra vez, vieron cómo tengo aquí dislexia y mirar hacia el futuro con esperanza, estando activo en su presente. Sobreponerse es mirar con esperanza. Por eso me gusta como la palabra de Dios nos lo da en Isaías, hablando de Isaías, Isaías 43:18. Isaías 43:18 dice así: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dice, ríos en la soledad para que beba mi pueblo escogido, dice el versículo 20. Qué hermosísimo, porque usted se sobrepone cuando usted tiene esperanza de saber que yo no puedo vivir en el pasado, yo tengo que vivir en el presente, entendiendo que Dios está haciendo algo nuevo hoy, que no lo estoy viendo, pero lo voy a ver porque Dios lo prometió. Él siempre está en el presente construyendo algo nuevo. ¡Wow! ¡Qué bien!, ¿verdad? Bendito sea el Señor por esa verdad. Recuperarse es mantener, ¿vieron? Mantener, oigan aquí, el esfuerzo y la lucha a contracorriente con dosis de perseverancia y actitud positiva que apuntan a la superación. Es que usted se mantenga todos los días diciendo, pero hoy es un día mejor. ¿Y por qué? Porque las misericordias del Señor nuevas son cada mañana. Por lo tanto, hoy yo estoy disfrutando de sus misericordias. Hoy yo estoy disfrutando de sus misericordias que nuevas son cada mañana. En esta dice segunda de Pedro, pero es primera de Pedro, perdonen aquí, primera de Pedro 1 del 5 am, del 5 al 11 para alcanzar la visión que está preparada para manifestar en el tiempo posterior, en el cual vosotros alegráis. Eh, Segunda de Pedro, perdón. Segunda de Pedro 1 del 5 al 11. Está bien, soy yo la que está equivocada. Segunda de Pedro, ¿qué dice? Vosotros también poniendo toda diligencia, por eso añadid a vuestra fe virtud. Virtud quiere decir actos heroicos en el griego y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Recuperarse, mantener el esfuerzo, es decir, yo me tengo que levantar de esto, yo no me puedo dejar abatir. Y finalmente, superarse como experiencia aprendida. Esto les proporciona
a quienes han sobrevivido una sensación de control y mayor control para afrontar los retos por el equilibrio emocional que la experiencia dura les dio tiempo atrás. Qué hermosísimo es que usted pueda pasar por el adaptarse, el sobreponerse, el recuperarse y el superarse. Como dice mi esposo, usted ya pasó por donde asustan, por lo tanto, usted va a poder sobreponerse de eso y va a poder decir, "Mm, no va a ser tan malo lo que viene". ¿Y por qué? Porque ya hemos pasado por experiencias duras y fuertes y estamos viendo la fidelidad y la fortaleza de Dios. Así que, amigo o amiga mía, que hoy estás en este estudio de cómo superar los fracasos, es importante que te prepares para estas etapas, para superarte a ti misma en en tus temores, en la vulnerabilidad que sientes. No está mal que lo sientas, pero necesitas enfocarte en que debes de superarlo poco a poco cada día, entendiendo que vas tomada y tomado de la mano del Señor. Este es el segundo estudio que vemos en esta semana de la semana 2 sobre la segunda parte de Manasés. Qué hermoso saber que Manasés oró a Dios. Hizo cosas terribles, hizo cosas nefastas, pero no dejó de alcanzar la misericordia y el favor de Dios por una oración en su corazón humillado, contrito de que Dios hiciera y de perdón. Estamos tan cerca al Señor siempre a una oración, a un cerrar de ojos, a un tiempo para decirle, Señor, dame fuerzas, ayúdame a superarme, a adaptarme, a recuperarme, a sobreponerme a esta situación y sobre todo a no quedar tendida en el suelo. 7 veces cae el justo y el Señor lo levanta cuando venimos a Él. No es si caes, es que te levantes y que con cada una de esas caídas y de esos levantamientos que has tenido, de esas situaciones, seas mejor, seas una mejor persona, un mejor hombre, una mejor mujer para quienes viven contigo y sobre todo para ti mismo, para ti misma, preparándonos porque el Señor ya viene y busca una novia fortalecida y una novia que esté limpia y sin manchas esperándole a Él. ¿Qué te parece si cerramos nuestros ojos? Porque siempre estamos así de cerca de Él a una oración. Señor Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por enseñarnos a través del estudio de Manasés que tú siempre estarás para el ser humano. Después de haber visto y leído un hombre tan malo, que posiblemente en nuestra mente no está hacer las atrocidades que él hizo, mató a gente inocente, dice tu palabra, pero cuando lo vemos y cuando leemos, está en el cielo, será nuestro hermano y lo veremos. Mucha gente se perdió por él, mucha gente lloró por las decisiones de él, pero tú tienes un amor tan entrañable que nunca nuestros errores nos descartan de ser merecedores del cielo y de la comunión contigo, que es al final el objetivo de poder estar en el cielo, en esa comunión cara a cara con el Padre. Gracias Jesús por amarnos en la forma en la que nos amaste, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Y hoy te pido que esa verdad y que este estudio de Manasés nos recuerde que hay verdades que son eternas en el reino de los cielos, de las cuales nosotros hoy tenemos el consuelo de saber que cómo podremos sentirnos que hemos sido abandonados por ti cuando tú siempre has estado con nosotros. Danos la fortaleza para adaptarnos, para recuperarnos, para sobreponernos
y para sobrepasar, Señor, toda vicisitud. Y si alguno de mis hermanos necesita fuerza y siente que ya no puede, fortalécelo, Espíritu Santo, anímalo y consuélalo en la forma en la que tú nos has animado y consolado en tiempos de aflicción. Bendice a mi amigo, a mi amiga que hoy se ha conectado para que tú estés allí fortaleciéndole. Gracias te doy, Espíritu Santo. En Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén y amén. Amigo, amiga, que Dios le bendiga. Y si este estudio es de bendición, le invito para que lo comparta con otra persona, que una palabra como esta, basada en la palabra de Dios, pueda ayudarle a salir de un bache en el cual él siente que se define a través del fracaso y no ha entendido que un fracaso nunca le va a definir como hombre o mujer con un futuro esperanzador en Dios. Que la pases muy bien. Ha estado con usted la psicóloga Helen Hernández Salazar. Nos puede seguir en redes, encontrarnos en Facebook e Instagram como psicóloga Helen Hernández Salazar. Que la pases muy bien. Bendiciones.